Buenas tardes, queridos hermanos. Venimos a ustedes una vez más por estos medios para compartir con vosotros la gloriosa palabra del Señor. Esta tarde estamos estudiando todavía sobre el tema el pueblo que somos. La semana pasada estudiábamos que éramos un pueblo de esperanza. Y la esperanza que tenemos no es muerta, es una esperanza viva. Hoy estudiaremos el pueblo que somos. Somos un pueblo santo. Estamos en la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 2 en adelante. Antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad y también encomendarnos para que Él abra nuestras mentes, nuestros pensamientos y podamos recibir la palabra con gozo. Señor, esta tarde venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la vida que nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, has suplido para todas nuestras necesidades. Ahora, Señor, al meditar en tu palabra, abre nuestra mente, nuestros corazones, que la recibamos con gozo porque es tu palabra, Señor. Bendice a cada oyente, cada persona que escuche, Señor, que el Espíritu Santo ministre donde yo no pueda hacerlo. Esto lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahí en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, quiero empezar con una pregunta, siendo que habla de que somos un pueblo santo. ¿Será posible vivir una vida de santidad hoy en la cultura de hoy? Por todos lados somos atacados por programas en televisión, en películas, teléfonos, smartphones, ¿verdad? Y al ver la declinación moral de nuestro mundo, ¿es posible que podamos vivir una vida de santidad que agrade a Dios? Bueno, no piensen mucho. Sí, claro que es posible, si obedecemos al Señor. Obediencia a la palabra del Señor, mencionamos la semana pasada, es como podemos vivir vidas santas. Así de que vamos a pensar en esto mientras estudiamos. En la sociedad de hoy, me recuerda lo que dijo el profeta Isaías al pueblo judío. Llegarán los tiempos cuando a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Así estamos, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que las cosas que hoy escuchamos, que dicen, está bien, eran malas? Las cosas que eran buenas, ahora son malas. Qué cambio tan radical. Por eso es importante que el creyente y cada cristiano que me escucha, vamos a tener que esforzarnos para vivir en este mundo pecaminoso. Pero sí es posible. ¿Qué de la iglesia del Señor? ¿Qué del pueblo de Dios? ¿Habrá cosas que han cambiado a través de los años que afectan la vida espiritual del pueblo de Dios? Aún la iglesia, hermano, no ha sido exenta de los cambios y cosas que han venido que antes no mirábamos. Y no son malas en sí, nomás estoy diciendo que cambios, cosas que vemos aún en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Vuelvo a repetir, la vida del cristiano no depende en nadie más, solamente en Dios, la palabra de Él y su Espíritu Santo. Mire, hay una escritura en Romanos, me gusta esta escritura, Romanos 12, ustedes la conocen bien, Romanos 12, 1, versículo 1 y 2, acerca de la vida, cómo debe de ser, ya que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Ahí está, hermanos. Os ruego, por la misericordia de Dios,
que nos ofrezcamos como un sacrificio espiritual. Antes había sacrificios de animales, ¿verdad?, que eran necesarios. Ahora no, ahora nosotros ofrecemos el sacrificio, pero es un sacrificio espiritual, santo, agradable a Dios. Eso sí es posible, hermanos, pero todos tenemos que conformarnos a la palabra del Señor. No hay duda, ¿verdad?, que ha habido cambios en nuestra iglesia. En la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hermano, recuerda que estoy hablando a la iglesia en general. Y última hora, la iglesia somos nosotros, cada uno individualmente. Eso nos está hablando personalmente, ¿verdad? Aplíquelo personalmente. Dice, la semana pasada leíamos en Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, 9 y 17, acerca de trabajar en nuestra salvación, ¿verdad? Hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que pudiésemos tener una esperanza viva en el Señor. La iglesia, como dije, somos nosotros. Ahora, el estudio para este día, recuerda que la semana pasada el apóstol Pedro dijo: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, ¿verdad? Y hablamos de qué importante es que el creyente nuevo se alimente de todo lo básico, lo esencial para la vida cristiana. No podemos comer la carne luego espiritual. Tenemos que madurar, crecer para poder soportar todo lo que viene. Y ahora en este estudio de hoy, no habla de nosotros como niños. Vamos al capítulo 2, primera de Pedro 2, 4. Ahora habla de nosotros como piedras vivas, de niños a piedras. Pero mire qué bonito lo explica. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora nos llama piedras vivas, ¿verdad? Ahora está dando el retrato y la imagen de un edificio. Recuerda que el judío, para ellos, algo maravilloso y algo especial era el templo. Orgullosos porque el templo era algo maravilloso, ¿verdad? Pero ahora Pedro está explicando que no vamos a hablar del templo físico, sino que vamos a hablar del templo espiritual. Pero antes de entrar a poquito a ello, mire lo que habla el Antiguo Testamento, dos profecías acerca de esta piedra espiritual. Primero déjenme leer lo que dice el verso 6. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra por la cual estaban destinados. Esas dos profecías, hermano, que acabo de leer ahí, la primera se encuentra en Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular habla de la piedra de fundamento. Cuando se edifica un edificio, yo tuve ocasión bajo el pastorado de mi padre cuando se edificó el templo de Manuel, el que ahora existe, en el año 80. Tuve la ocasión de ver el templo antiguo, el de piedra, destruido. En un día lo destruyeron, lo movieron todo
Ya para la tarde que regresamos del trabajo ya estaba limpio el solar. Cuando comenzaron a edificar, la primera piedra que pusieron, la piedra angular. De esa piedra es el principio del fundamento. De ahí van las líneas exactas. Es importante, y es lo que está diciendo aquí la profecía en el Salmo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Era necesaria, pero está hablando aquí del Mesías que fue rechazado porque no era la piedra que ellos querían. Así es de que qué tremenda la palabra del Señor. Rechazaron al Mesías. Y luego la otra profecía es en Isaías 28:16. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Él es el camino que iba a poner. Él iba a ser la piedra, hablando del Mesías, del Cristo. Estas son profecías 800 o más años antes de que esto viniera. Se estaba diciendo que esta piedra se iba a rechazar, el fundamento. Recuerde cuando Pedro el Señor le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta, le dice: has contestado bien, Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro. Muchos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. No es así. Es Cristo. Así de que aquí estaba diciendo la profecía, es la piedra angular, la piedra principal. Y sobre ese fundamento, esa piedra angular, preciosa para Dios y para nosotros, los hijos de Él, pero es tropiezo para aquellos que rechazan a Cristo, ¿verdad? Pero sobre esa piedra se va a edificar. Es importante recordar eso. Recuerde que el templo era el lugar sagrado donde el judío era donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar santo y ahí era donde se ofrecía todo el culto al Señor. Pero aquí Pedro presenta al templo en una forma espiritual, y siendo Cristo el fundamento, ¿verdad?, en el cual cada creyente es una piedra viva. ¿Por qué una piedra viva? Porque Cristo no está muerto, porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Ahí está. Él es el fundamento y cada uno de nosotros somos una piedra en ese fundamento. Estamos uniéndonos. Cuando se pone la primera piedra, después se usa la mezcla para unirlos. Ahí habla de la unidad que debe de haber también en el pueblo de Dios, porque estamos unidos en el fundamento. Ahí no seremos desorientados, no seremos confundidos, lo que está diciendo. Yo creo que lo explica más bonito el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, comenzando con el verso 9. Mire lo que dice acerca de este edificio espiritual. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ve, Pablo también está hablando que somos ahora un edificio, pero no está hablando de un templo, hablando espiritualmente. Verso 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otros construyeron sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro o plata o piedras preciosas o con madera, heno o paja, su obra se mostrará del cual es, pues el día del juicio la dejará descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero
como quien pasa por el fuego. Entienda muy bonito eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos construidos, somos la piedra viva. Estamos construyendo, ya tenemos años construyendo la obra del el templo espiritual de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Y es importante entonces recordar que la obra que hacemos, estamos poniendo ya sea muchas buenas obras, obras que son con un motivo equivocado, pero cuando dice Pablo aquí que todo tiene que ser probado por el fuego, quiere decir que ese día cuando el Señor venga y recompense a cada uno. Algunos se hicieron mucho, como aquellos misioneros, aquellos pioneros, aquellos hombres que principiaron el trabajo del Señor desde Pedro en adelante, ¿verdad? Ellos tendrán una corona muy grande y ganarán muchas almas. Usted y yo digan, pues yo qué he hecho, no, yo no he hecho nada. No, usted ha sido fiel a Dios en su vida, en su santidad hacia Él, en tantas cosas. Todos vamos a ser recompensados. El problema que dice ahí, bueno, es problema cuando dice cuando es pasada por el fuego, si su obra apenas la hizo, dice, será salvo, pero como que pasó por fuego. Ahí lo dejo para que usted lo interprete. Pero va a ser salvo, hermano. La cosa que se va a probar son sus obras. Usted ya está en el cielo, es las recompensas que está hablando el apóstol ahí en este lugar. 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ahí está. La imagen del templo, pero en el estilo espiritual ahora. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu de Dios, hermano. La vida de santidad, la vida que agrada a Dios. Eso es lo que está hablando ahí. Ahora, regresando a Pedro, podríamos hablar mucho de ese tema que estamos hablando, pero el estudio es corto y queremos utilizar bien el tiempo. Ahora dice el verso 9 en adelante, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Recuerde que esta carta fue escrita a los expatriados del pueblo de Israel. Estaban desparramados por donde quiera y cuando regresan, Pedro manda cartas a estas diferentes provincias y les está hablando a ellos. Son los judíos primeros cristianos que aceptaron a Cristo y fueron perseguidos. Pero les está recordando, no solamente son el templo de Dios espiritual, pero son algo especial. ¿Quién somos en Dios? Y ahí les dice, déjenme leer, dice, son pueblo escogido, linaje escogido. Está basado en el Antiguo Testamento, estas promesas que Dios hizo al pueblo de Dios. Primeramente en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes se harán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjese, de todas las naciones del mundo, Dios escoge a este pueblo judío para ser un pueblo santo. Le pertenece a Él, son escogidos específicamente para mí. Y luego Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 en adelante. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama
y quería cumplir un juramento de tus padres. Por eso te rescató del poder de Faraón, del rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Qué preciosa palabra. Por eso aquí Pedro, cuando está hablando que somos un pueblo especial, ¿quién somos, hermano? Somos un pueblo escogido, una real sacerdocio. Ahora, como os dije, eso aplicaba específicamente a los judíos, pero aplica a nosotros también. Ahora también en este templo espiritual, nosotros también somos el sacerdocio, el real sacerdocio. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían ministrar, la gente no tenía parte. Ahora nosotros en Cristo, cuando Él vino y transformó y trajo el nuevo pacto, cada uno de nosotros somos siervos, somos ministros. Es lo que la palabra ministro es, un siervo. Así es de que todos estamos listos para servir, para adorar a Dios. Antes solamente los sacerdotes podían adorar. Ahora nosotros, hermanos, es lo glorioso de este plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y usted dice que antes no era ni pueblo de Dios, hablando ahora de nosotros. Nosotros no éramos parte, pero cuando le rechazaron los judíos al Mesías, al Cristo, entonces abrió la puerta para nosotros los gentiles. Y dice, ustedes que antes no tenían misericordia, ahora la tienen, porque Dios ha venido a ustedes. Ustedes antes estaban en la oscuridad, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Gloriosa palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, el verso 11 en adelante dice: queridos hermanos, os ruego como a extranjeros o peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténgase entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Fíjese, está hablando aquí Pedro acerca de la vida santa. Estamos hablando de una vida de santidad. Y dice, yo sé que son peregrinos, extranjeros en la tierra. Y nosotros que servimos a Dios, hermanos, la gente nos trata como extranjeros. ¿Quiénes son estos? ¿Verdad? Y él dice, miren, en vez de tratar de ser con ellos o pelear, ustedes por su buen comportamiento testifiquen con su vida, con su testamento, con su estilo de vida, para que la gente glorifique a Dios. Usted y yo hemos tenido esas experiencias. ¿Qué tienes tú? Eres diferente. Cristo vive en mí, por eso, ¿verdad? Y es lo que Pedro está pidiendo al pueblo que haga para que puedan vivir la vida aún en un mundo hostil, en un mundo difícil, que vivamos de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora, para todo esto, hermanos, tenemos que trabajar. Pedro mencionaba ahí, el objeto de nuestra vida es obtener la salvación por medio de nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Pero decíamos la semana pasada que porque somos salvos no debemos decir, ahora sí, ya, nomás esperar el día glorioso. No. Pablo lo expresa muy bonito a los Filipenses, capítulo número 2, verso 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, o sea, otra versión dice, ocupados en su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Por qué cree que usted está haciendo esto? Porque tiene mucha capacidad, porque usted está capacitado en hacer tanta. No, Señor, es Dios que pone en nosotros como piedras vivas. No quiere que seamos una piedra nomás ahí, quiere que tengamos acción, actividad, trabajando, haciendo la voluntad del Señor, ocupados con temor y temblor, porque así desarrollamos a la madurez en la vida de cada uno de nosotros. Los siguientes versos del 11 al 17 hablan acerca de someternos a toda autoridad. Todo esto trata con la santidad, hermanos.
decíamos en un estudio pasado, capítulo 13 de Romanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Y es nuestro deber obedecer, estar sujetos a la autoridad terrenal, ¿verdad? Alguien me pregunta a veces, ¿pero qué si van contra la voluntad de Dios? Bueno, esa cosa es algo difícil para entender. Nosotros tenemos que decir, por ejemplo, un tema muy delicado en estos tiempos es el aborto de los niños. La Biblia dice, no matarás. Y no dice solamente, puedes matar a esto y aquello, no. Dice, no matarás. Esa es contra la voluntad de Dios. Lamentablemente, la ley aquí de nuestro país, si usted quiere abortar, si usted quiere quitarle la vida a una criatura inocente, nadie le va a decir nada, es propio. Pero, ¿qué piensa Dios de todo eso? Yo creo que esa es una de las razones porque el mundo nuestro está en la condición que está, porque hemos devalorizado la santidad de la vida. Dios la creó, solamente Dios tiene la autoridad de quitarla. Todo está en sus manos. Pero aquí dice eso, déjenme nomás leer esos versos. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernantes o gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar con personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. El Señor está diciéndonos ahí, parte de vivir la vida santa es obedecer toda autoridad. Así hacen callar a aquellos que se hacen burla de ustedes. Usted haga el bien y no tiene que preocuparse. Gloria a Dios por estos consejos, ¿verdad? Ahora vamos a la última parte de la lección. Capítulo 3. Vamos a pasar al capítulo 3, los primeros 7 versículos. Los voy a leer primero y después vamos a comentar. Alguien ha dicho, estos son difíciles para comentar y hablar de ellos. No son difíciles, es la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios no tenemos que sentir culpabilidad, no tenemos que pedir perdón, que vamos a... Es la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios, se ha dicho, es como una espada de 2 filos que penetra y tiene propósito. Y si nos va a penetrar, también nos va a sanar, nos va a curar. Así de que vamos a leer esto y después comentamos poquito sobre ello. Capítulo 3. Deberes conyugales o de matrimonio. Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo de que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta es la que tiene mucho más valor delante de Dios. Así se adornaban en los tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham, le llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. Verso 7. De igual manera, ahora esposos, ustedes esposos, sean comprensivos en la vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya como mujer más delicada, y ambos son herederos del grato don de su vida, de la vida. Así
nada estorbará las oraciones de ustedes. Pues hoy día, hermanos, ustedes han visto qué controversia es en cuanto en el mundo pagano, ¿verdad? Yo sé que la iglesia no es, pero en el mundo la mujer ha sido elevada al mismo nivel del hombre. Muchos hogares en el mundo tienen la mujer como la autoridad del hogar. Y es lo que está diciendo Pedro aquí a las esposas. Como creyentes, tal vez en el mundo usted da también lo que ahora se nombra feminista, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene al corazón cambia todo, hermano. Aún esos pensamientos. El estudio de esto es profundo. Todo lo que dice es, cuando dice ahí estar sumisa, quiere decir estar bajo la autoridad del esposo, ¿verdad? El esposo es la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Así de que cuando habla de someterse, no malentiendan la palabra que me tiene bajo los pies. No, la palabra someterse es simplemente respetar la autoridad del esposo como cabeza del hogar. Y lo bonito de todo es que el matrimonio, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, vio que tenía que tener una mujer, su compañera, para que los dos pudieran establecer el hogar, complementarse el uno al otro, especialmente la mujer al hombre, complementar al hombre. El hombre, vamos a hacer todo luego, la mujer más despacio, piensa. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que Dios estableció. Pero hay ese plan que Dios tiene, someterse. Las palabras, el carácter suave, tierno, amoroso. La mujer es tierna, es bella, es amorosa, y las mujeres son especiales delante de Dios, y cada uno de nosotros que tenemos nuestras esposas, nuestras hijas, son especiales, bellas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que lo de adentro no es tanto la belleza física. Y hoy día mucha gente tiene el concepto que la belleza física es lo que va a atraer ya sea a un esposo o va a conseguir un trabajo mejor. Hermano, no hay nada como la belleza interna del corazón, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí Pedro. No se trata de todo eso. Usted sea sensible, compasiva, tierna, y va a ver usted cómo las cosas trabajan en el matrimonio. Cuando ahí habla que la mujer sea sumisa al esposo, en caso que los esposos no sean salvos por sus palabras, hermano. Yo sé que hay mujeres que tienen esposos que no han recibido a Cristo y tal vez sean difíciles, pero mire, el consejo de la palabra es simplemente sométase a la autoridad del esposo. Si está mala, por cierto, tiene que corregirse, no va a hacer lo malo porque él es el jefe de la casa, no. Todo tiene su límite y su orden delante de Dios, pero simplemente sométase a él. Y a través de los años hemos visto cómo el hombre por fin cae, se rinde al Señor. ¿Por qué? Muchos dicen, si no ha sido por mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios. Así de que esposas sean fieles a Dios en este aspecto, ¿verdad? Sirvan al Señor con gozo y alegría y ganen a su esposo, sus hijos, sus nietos, toda la familia para el reino del Señor. Mire, quiero nomás compartir 3 cosas que podemos sacar aquí de este pensamiento que de las esposas, y después vamos con los esposos. Primeramente, como dice ahí, sométase a la autoridad de su esposo como la cabeza del hogar. Segundo, condúzcase en una manera respetuosa y pura, con un espíritu suave y apacible. 3. Debe tratar de ganar a su esposo con su conducta, más que con sus palabras. De ahí salió de la Escritura, no son palabras mías, salió de la Escritura. Podemos hablar y quejarnos y hacer tanto, eso no lo va a hacer, hermano. Usted sea fiel, ore, busque a Dios, deje esas cosas a Dios. Algunas cosas nosotros no podemos cambiar.
El error más grande es cuando alguien se casa en el matrimonio y dicen, ese hombre es muy duro, te va a hacer. No, yo lo cambio, va a ver, él me ama. No es tan fácil así. No hay duda que sí puede cambiar, pero usted no lo va a hacer. Como creyentes, como cristianos, vamos a permitir que Dios haga la obra. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que penetra hasta lo profundo. Él conoce las intenciones del corazón, los pensamientos. Él es el que va a hacer la obra. Pero usted nomás sea fiel a Dios. Espíritu apacible para la gloria del Señor. Ahora para los esposos también, 3 cosas que encuentro yo para compartir con ustedes. Dice, primeramente, vamos o debemos estar atentos y comprensivos con nuestras esposas al vivir con ellas en amor y en armonía con la palabra de Dios. ¿Cuántos, en broma les digo, aunque yo lo he escuchado muchas veces, yo no entiendo a esta mujer? Aquí la palabra dice, sea comprensivo. Sea comprensivo. Ámela primeramente. Es el deber de los consejos que Pedro da y Pablo, el apóstol, también dan en sus cartas. Amen a sus esposas. El amor es lo primero. Así es de que en ese amor podemos comprender. Y es algo que se trabaja, no sucede a la noche a la mañana. Todos los que hemos estado casados muchos años sabemos que algunos dicen, ¡ay, qué bonito matrimonio tienen ustedes! Se ven tan bonitos. Sí, pero de allá a aquí ha sido en veces difícil. Pero por la gracia de Dios, su misericordia, aquí estamos. Y somos testimonios para el mundo que sí se puede vivir para el Señor como matrimonio. La segunda cosa es esta. Debe tratarla con respeto porque es coheredera de la salvación de Dios, ¿verdad? Debe honrarla, protegerla, proveer para sus necesidades. Cuando habla de que es más frágil, para mí es más delicada, más bella. Yo no creo que hay mujeres frágiles. Bueno, tal vez sí hay, pero también hay hombres frágiles, ¿verdad? Así es de que no tome la palabra frágil como dice ahí una de las versiones, frágil. Esta versión usa la palabra delicada. Cuando la mujer hace lo que no fue hecha para hacer trabajos difíciles de hombre, ¿verdad? Y lo han hecho. Una vez cuando yo era cartero, cuando apenas empezaba todo esto del feminismo, diciendo las mujeres son igual a los hombres, no necesitamos hombres. A ese punto ha llegado, hermano. Por eso hay tanto problema, porque se ha pensado en la mente del mundo, ¿para qué queremos los hombres? ¿Verdad? Nosotros podemos capacitarnos, dedicarnos, trabajar como ellos. Un día cuando era cartero, yo manejando, dejando mis cartas y andaba alguien poste de teléfono poniendo alambres y tuve que ver 2 veces, pero ¿cómo? Era una mujer. Por primera vez que en la historia que hemos visto mujeres haciendo ese trabajo de hombre. Pero no se dura mucho porque ese es un trabajo muy difícil, muy duro, peligroso, y si es delicada, con más razón. No me malentiendan, hermanos, simplemente estoy tratando de ilustrar que Dios nos hizo en una forma a cada quien individual. Nos debemos de complementar como matrimonio, ¿verdad? Pero la cabeza es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Cuando el hombre está bajo la autoridad de Cristo, la mujer va a seguir fácilmente. El problema es cuando el hombre dice, no, yo aquí soy la cabeza, Cristo allá para usted. No, esos son los problemas. Hermanos, ojalá que entendamos esto. Y lo último, dice, debe de evitar el trato impropio, ¿verdad? Y concluye con esta advertencia. Si tratamos a nuestras esposas bien y hacemos todo lo que debemos de hacer, entonces nuestras oraciones no van a ser estorbadas. Ahí está hablando de los hombres, pero yo creo que aplica a los dos, a la mujer y al hombre.
Si no hacemos la voluntad de Dios, dice ahí nuestras oraciones, así nada estorbará a vuestras oraciones. Quiere decir que tenemos que estar en buena relación con Dios primeramente. Y en buena relación con nuestro esposo o esposa, por supuesto. Y así nuestras oraciones llegan. Hay veces que dicen, oh, ya estoy pidiéndole al Señor, no hay respuesta. Usted siga siendo fiel, siga orando, ¿verdad? Hermanos, este es un pueblo santo. Somos diferentes, somos distintos, porque la palabra santidad es apartados. Hemos sido apartados del mundo para consagrarnos a Dios. El mundo no nos entiende. El mundo nos dice que esas son anticuadas cosas de la sociedad. Ya los tiempos han cambiado, debes de cambiar esa mente. No. La palabra de Dios es eterna. Lo que Él prometió, lo que Él estableció, especialmente en el matrimonio, Él fue el que lo instituyó. Así de que es algo que Él espera de cada uno de sus hijos, vivir en armonía y en comunión unos con los otros, amándonos sobre todo, viviendo en paz. Qué bonito es un hogar donde hay paz, pacientes los unos con los otros y sobre todo unidad, como piedras vivas edificando ese templo espiritual. Todo esto, amor, paz, paciencia, produce la unidad en ese templo espiritual. Hay unidad. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo santo. Vivamos de tal manera, con la ayuda del Espíritu Santo y con la obediencia a la palabra de Dios. Gracias una vez más por sus atenciones, amados. Les amo en el amor del Señor y espero que esta palabra de Dios toque cada uno de sus corazones. Si hubiera alguien que está luchando en su matrimonio, busque a Dios. Es la única respuesta. Él le va a ayudar. Si alguien no conoce a Cristo, también, a través de especialmente esposas, si su esposo no, usted simplemente siga orando y compórtese en una manera que traiga honra al Señor. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado escudriñando tus santas escrituras. Gracias porque somos un pueblo especial. Somos escogidos, somos sacados del mundo para vivir en unas vidas que te honren a ti. Ayúdanos a entender que somos piedras vivas, Señor. Somos edificadores, que estamos construyendo un templo espiritual para que toda la iglesia, todo el templo espiritual a través del mundo funcione en una forma que sea de tu agrado, Señor. Bendice en nuestra iglesia cada uno de nosotros, Señor, en nuestras familias, nuestros líderes, que todos unidos podamos vivir vidas santas para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que bendigas a cada oyente, cada familia. Si alguien tiene luchas y problemas y dificultades, que a través de estos estudios recapten nuevo ánimo, nuevo aliento, y que tu palabra no vuelva vacía, así como tú lo has prometido. Esto lo ruego en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la siguiente ocasión.